tenemos un problema. Nosotros teníamos una fuente caliente, una fuente fría. T1 es mayor que T2. Diciendo esto, estoy diciendo que la fuente T1 es la fuente caliente. Debido a que yo tengo dos sistemas a temperaturas distintas, hay un flujo de calor de la fuente caliente a la fuente fría. ¿Se puede invertir ese flujo de calor? ¿Se puede hacer que el calor vaya de la fuente fría a la fuente caliente? Eso tiene una respuesta inmediata. No, ingeniero, no se puede. La segunda ley de la termodinámica lo prohíbe. Pero si eso fuera así, en verano, que debería dar esta clase, o en el hemisferio norte están en verano, ¿cómo hacen para refrigerar los ambientes? ¿Cómo hace una heladera para enfriar los alimentos, una cámara frigorífica, siendo que toma calor de la fuente fría, que es el interior, y la vuelca a el sistema de temperatura más alta, que es el medio ambiente? O sea que aparentemente tengo una violación de la segunda ley de la termodinámica, porque va calor, hay un flujo de calor de la fuente fría a la fuente caliente. La respuesta implica que ustedes no estudiaron ni medio la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley decía que no había flujo espontáneo de la fuente fría a la fuente caliente. Esa palabra es fuerte. Espontáneo quiere decir que no puse nada al medio. Si yo pongo algo al medio, puedo invertir el sentido del flujo de calor para que vaya de la fuente fría a la fuente caliente. Eso que yo pongo al medio, desde el punto de vista termodinámico, se llama máquina térmica. Es un dispositivo mecánico que yo pongo en el flujo de calor, entre los dos, o sea, lo corto el flujo de calor. Y para poder invertir el sentido, ahora tengo que realizar trabajo sobre el sistema. O sea, que esto es exactamente lo opuesto a los ciclos motores, que era nuestro objetivo en toda esta segunda parte de termodinámica, que era aprovechar el flujo espontáneo de calor para derivar una parte a trabajo. Ahora, para poder invertir el sentido del flujo de calor, yo tengo que realizar trabajo sobre el sistema. Y ese trabajo que tengo que hacer sobre el sistema lo tengo que hacer en una máquina térmica. ¿Qué era una máquina térmica? Un sistema que operase en forma cíclica. O sea que era un sistema cuyas transformaciones, los estados por los que pasaba el sistema, tuvieran la propiedad de volver al estado inicial para poder reaprovechar el sistema y seguir realizando esta operación. O sea, una sola transformación no logra este objetivo. Un conjunto de transformaciones cíclicas, un conjunto de transformaciones que sea cíclica, sí me permite hacer este cambio de concepto de invertir el sentido del flujo de calor. Entonces, estas máquinas térmicas que invierten el flujo de calor se los denomina ciclos de refrigeración. El ciclo de refrigeración puede tener dos objetivos. Y como estoy a 3 minutos de que se me corte la sesión, antes de seguir explicando todo el resto, voy a cortar esta sesión, la voy a volver a reiniciar, así arranco de cero y no me interrumpe el hilo de Miro solamente. Así que interrumpo esta y la vuelvo a abrir. Nos vemos en minutos. Les decía entonces que
el ciclo de refrigeración, qué fea letra, parece de un chico de primer grado. Créanme que mi letra en el pizarrón es un poco mejor que esta. Tenía dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría, y con el flujo de calor hacia el sistema, yo podía, el flujo de trabajo hacia el sistema, yo podía invertir el flujo de calor. Puedo tener dos objetivos. El primero es la refrigeración, en cuyo caso me interesa Q2. Esto es, ¿qué calor le saco yo a la fuente fría? O sea, mi objetivo es quitarle calor a la fuente fría para hacerlo más frío. O sea, aunque parezca raro. ¿Sí? Pero ustedes ya saben, porque en muchos lugares está, incluido algunas oficinas de la facultad, por ejemplo, el gabinete de informática, en donde en invierno a mí no me interesa hacer más frío dentro del aula. Lo que a mí me interesa es agregar calor. O sea que si lo que a mí me interesa es agregar calor a la fuente caliente, lo que a mí me interesara es agregar calor a la fuente caliente, entonces estamos hablando de una bomba de calor. El sistema es el mismo, es la misma máquina térmica, funcionan de las mismas condiciones, simplemente que mi interés y mi objetivo es distinto. O sea, no es sacar calor de la fuente fría, sino agregar calor a la fuente caliente. Ustedes dirán, ingeniero, lo mejor es poner un calefactor a gas dentro de la habitación que quema la llama, calienta la superficie a 600 grados centígrados o menos, y eso hace que todos nos, digamos, terminemos en manga de camisa, en chomba dentro de la pieza, porque el calor que hace es como de 40 grados. ¿Para qué tanto lío? Fíjense que hay un efecto complejo, interesante. La pregunta es, ¿puedo hacer que un motor caliente, un motor eléctrico caliente, y no digo frenar el eje y esperar a que salga un mito digamos, de las espirales del bobinado del motor, porque si nivel lo pusieron en cortocircuito, y sí, se está calentando porque se está quemando el motor. No, no estoy diciendo que caliente por eso. Digo, ¿no podrás calentar la energía eléctrica de esa forma? ¿Qué objetivo interesante? Lo que demuestra la termodinámica es que yo puedo, o sea, el trabajo solo, el trabajo mecánico hecho solamente, obviamente no calienta, pero sí puede tomar calor de una fuente y multiplicarla. O sea, transformo trabajo en calor y tiene un efecto multiplicador, porque una parte del calor que yo le inyecto a la fuente caliente proviene del mismo medio ambiente que es la fuente fría. O sea, qué curioso. O sea, no es que sería, si yo pudiera un calefactor, todo el calor que va a la fuente T1, que sería Q1, es producto de la combustión de combustibles, de hidrocarburos. Mientras que si yo uso una bomba de calor, o sea, el ciclo de refrigeración, pero como bomba de calor, yo aprovecho trabajo mecánico, tomo calor de la fuente fría y lo incremento al calor sobre la fuente caliente. Es un concepto muy interesante, tan interesante que es lo que usan los ciclos de todos los aire acondicionados de las casas. O sea, todo lo que se usa de aire acondicionado está basado en ese criterio. O sea, por tan interesante que es. Sí, me van a decir usted no quema combustible acá, pero está quemando el combustible en la central térmica de Pilar, que es de gas o de fuel oil, para poder hacer energía eléctrica para que su motorcito haga eso. Sí, pero allá trabajan con eficiencia, un ciclo combinado, o sea,
optimizan bastante más el uso de la energía de lo que lo usaríamos nosotros. O sea que globalmente no es una opción. Si ustedes me apuran, hay pérdidas por irreversibilidad, o sea que hay una destrucción de exergía por irreversibilidad en el tendido eléctrico. También se puede medir, también se puede calcular termodinámicamente. O sea que tiene también sus cosas, ¿no? Pero bueno, hay que hacer cálculo de exergía y ver en cuál configuración se destruye más exergía. Porque tenemos que destruir la menor cantidad de exergía posible. Bien, entonces, el ciclo de refrigeración, la máquina térmica, ciclo de refrigeración, tiene dos objetivos. O refrigerar, o es una bomba de calor. Entonces, esta es una máquina térmica. Como tal, Carnot demostró que la máquina térmica de máxima eficiencia es su ciclo. O sea, él dijo, mi ciclo es el mejor de todos y por eso le doy mi nombre, ciclo de Carnot. O sea que, si nosotros hiciéramos un PV 12 diabáticas, 12 diabáticas, 2 isotérmicas, esto es T1, esto es T2, esto es T1. Dos transformaciones adiabáticas, dos transformaciones isotérmicas, es el ciclo termodinámico de máxima eficiencia entre esas dos temperaturas T1 y T2. Ahora, como ciclo motor, nosotros partíamos desde un punto 1, 2, o sea, hacíamos esta transformación de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Para que invierta el flujo de calor, lo que yo tengo que invertir es el sentido de giro del ciclo. O sea que, si el ciclo motor es horario, el ciclo de refrigeración es antihorario. O sea que si yo hago la transformación de una compresión adiabática, una compresión isotérmica, una expansión adiabática, una expansión isotérmica, en esa transformación, en las transformaciones adiabáticas, no hay flujo de calor, o sea que acá es Q0. Para que la transformación de 1 a 4, que es una transformación isotérmica, en donde la presión se reduce a temperatura constante, aumentando su volumen, esta es una transformación que requiere calor, porque está aumentando el volumen. Acá Q es 0. En esta transformación estoy quitando calor, o sea que de acá el calor sale. Hago trabajo en esta compresión y obtengo trabajo de esta expansión. Entonces yo logro mi objetivo de transferir calor de la fuente fría a la fuente caliente, incorporando trabajo. El ciclo inverso de Carnot es el ciclo de refrigeración de máxima eficiencia. Sin embargo,
hereda los problemas que nosotros vimos en el ciclo motor del ciclo de Carnot. Esto es, las transformaciones adiabáticas las podemos hacer razonablemente. Las transformaciones isotérmicas, estas dos transformaciones donde se transfiere calor, se incorpora calor al sistema y tengo que extraer calor del sistema, las transformaciones 1,4, 3,2, requieren áreas infinitas para que la transferencia de calor sea, el flujo de calor sea tan alto que la temperatura no cambie. Entonces, vamos a tener que recurrir, a alguien se le ocurrió en realidad, decir, este problema nosotros ya lo hemos solucionado. Ya lo discutimos. Lo discutimos cuando hablamos del ciclo de Rankine. La idea del ciclo de Rankine es aproximarnos lo más posible a estas transformaciones isotérmicas. Y para que la transformación sea isotérmica con poco esfuerzo, lo que yo necesito es un cambio de fase. Entonces vamos a ver de aprovechar un cambio de fase para poder hacer estas transformaciones isotérmicas. Si yo hiciera el ciclo de Carnot en el diagrama TS, en el diagrama TS, un ciclo de Carnot era un rectángulo. Para que aproveche una campana, yo tengo que hacer las dos transformaciones isotérmicas, la de temperatura T2 y la temperatura T1, las equivalentes, o sea, la T2 que es esa temperatura y la T1 que es esa temperatura, tengo que hacerlos dentro de la campana. Y yo tengo dos alternativas. Hago coincidir la campana con el lado inferior del ciclo de Carnot, o lo hago coincidir con el superior del lado del ciclo de Carnot. O sea, yo inscribo este rectángulo igualando estas o igualando estas. En ambos casos, yo tengo una transformación, una de las dos transformaciones isotérmicas dentro de la campana. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues, si yo opto por la versión roja, yo veo que solamente un lado de este ciclo lo puedo poner dentro de la campana. La otra transformación isotérmica me queda en una región de gases o en una condición supercrítica. Mientras que si yo opto por la opción azul, yo puedo inscribir este rectángulo del ciclo de Carnot en el diagrama TS en el lado superior, lo hago en el lado superior, y me las arreglaré para ver qué hago en el inferior, porque claramente no puedo irme hasta líquido y vapor saturado, porque tengo que escribir un rectángulo. El ciclo de Carnot, todas isotermas, todas diabáticas, en el diagrama TS es un rectángulo. Entonces, vamos a optar por poner este rectángulo, haciendo que en el lado superior, la temperatura superior del rectángulo esté en equilibrio de fases, y la temperatura inferior me quede a lo que Dios quiera, o Carnot quiera. Pero Carnot no es Dios, así que lo que Dios quiera. O lo que la termodinámica diga. Lo voy a limpiar a la gráfica para volver a hacerla, para entenderla nuevamente. Que en el diagrama TS implicaría, si sigo la numeración de arriba, una transformación de vapor saturado, que es el punto 3,
al líquido saturado en el punto 2, o sea, una condensación. Una expansión del líquido, expandiendo el líquido de forma tal que sea adiabático y se transforme en una mezcla líquido-vapor. O sea, mi sistema está constituido parcialmente de líquido, parcialmente de vapor. Ese sistema parcialmente líquido, parcialmente vapor, aumento en la cantidad de vapor que tiene, será un evaporador, hasta que llegue justo a la condición de entropía del gas saturado 3, o sea que esto es 1 y esto es 4, o sea que le aumento el título de vapor hasta el punto 4, y luego lo comprimo adiabáticamente hasta transformarlo todo en vapor. ¿Cómo puedo comprimir una mezcla de líquido-vapor y transformarla en vapor? Pues simplemente porque la compresión aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura, favorezco el que pasa de fase gaseosa. Este sería un ciclo de Carnot invertido dentro de una campana de equilibrio de fases. O sea, aprovecho el ciclo de máxima eficiencia, que es el ciclo de Carnot, y aprovecho un equilibrio de fases para tener temperaturas 2, 3 y 1, 4 a la misma temperatura. Bueno, tendría que hacer el esquema de flujo de este sistema. Lo hago acá, así después borro todo. Como esto lo voy a hacer en un sistema de flujo, no en un sistema cerrado, sino en un sistema de flujo, la situación 3.2 se hace a través de un intercambiador de calor. O sea, yo evaporo, condenso, perdón, se hace a través de un condensador. Yo llevo gas saturado del estado 3 al líquido saturado en estado 2. Lo condenso totalmente. Luego de condensarlo, lo paso por una turbina en donde aprovecho la turbina que baja la presión hasta el punto 1, a la temperatura 1, y en esa reducción de presión aprovecho para hacer trabajo. O sea, es una turbina que hace trabajo sobre el medio ambiente, a costa de que sea una mezcla líquido-vapor. Igual que el ciclo de Rankine, porque en ese sentido esto no es muy distinto de la turbina expansora del ciclo de Rankine, que hacía exactamente lo mismo, tomaba vapor en ese caso y condensaba una parte. Acá tomo líquido y evaporo una parte. Tomo líquido del 2 y evaporo una parte. Luego tengo que aumentar la cantidad de vapor a temperatura constante en el evaporador y luego comprimir haciendo trabajo sobre esta mezcla de líquido-vapor, hago trabajo para llevarlo a la condición 3. En esta incorporo calor y en esta extraigo calor. Bien, esto sería un ciclo de Carnot invertido en una campana de equilibrio de fases. Primer problema, empiezo a atacar el compresor. Pero usted, ingeniero, nos había engañado diciendo que los compresores comprimen líquidos o las turbinas comprimen vapor.
pero que no es bueno comprimir mezclas de líquidos vapor. Al menos en el ciclo Rankine, ustedes estuve horas explicándonos de que tengo que sacar todo el agua para comprimir solamente vapor. Perdón, era todo líquido. Tenía que tenerlo todo líquido para comprimir lo líquido. También porque la compresión de ciclo Rankine es compresión de líquido. Y acá está comprimiendo una mezcla de líquido vapor. O sea que es mecánicamente muy complicado. Segundo punto. No puedo hacer trabajo de eje. Esto es, yo no puedo unir los dos trabajos. Yo uní el ciclo de Brayton. ¿Por qué uní el ciclo de Brayton? ¿Por qué unía con el eje la turbina y el compresor en el ciclo de Brayton? ¿A quién se le ocurrió? Porque usted puso un eje. No. El tema era, lo discutimos en Rankine, que en ambos casos del ciclo de Brayton estamos hablando de gas. Razón por la cual el tamaño de los equipos, aunque son distintos, son comparables. Mientras que si yo tengo que expandir gases y comprimir líquidos, los equipos son sustancialmente distintos porque los volúmenes molares son sustancialmente distintos. Entonces, no puedo vincular con el eje cuando uno tiene líquido y el otro tiene gas. Y este que tiene mezcla de líquido-vapor es horrible, expande, es mezcla de líquido-vapor, no voy a poder unir con el eje. O sea que tengo problemas con este trabajo, cómo lo hago, y tengo problemas con este trabajo, cómo lo extraigo, porque tengo que extraer la cantidad justa para que me llegue al punto 1. Y tengo que comprimir la cantidad justa del 4 al 3 para que llegue a la condición 3. Equilibrar esos dos trabajos da mucho trabajo. Tanto trabajo da de que este dispositivo, tal como está, no se le ha encontrado un equipamiento práctico que lo pueda hacer. Entonces, vamos a sacrificar algo de este sistema del ciclo de Carnot, como sacrificamos con el ciclo de Brayton y el ciclo de Rankine, porque son ciclos factibles versus el ciclo de Carnot, que no es factible mecánicamente, para hacer un ciclo que se pueda llevar a cabo. Esto nada más en ciclo de refrigeración. Entonces, vamos a atacar esos dos problemas de los dos trabajos. Primero, el intercambiador de calor de evaporación, vamos a hacer que lo lleve todo a gas. O sea que la salida hasta el punto 4, esta sea gas. O sea, ingeniero, si usted tiene problemas con los líquidos, decídase, ¿o lo quiere líquido o lo quiere gas? Bien, como estoy del lado de la campana, que era de los gases, yo solo llevo todo a gas. Entonces mi compresión es más simple, porque mi compresión es una turbina. Porque lo lleve todo gas. Comprimo gas. Luego, lo llevo al gas hasta el estado 3. Es todo gas. Ahora necesito un intercambiador de calor para llevarlo todo a líquido. O sea, la condición del punto 2 es que sea líquido. Lo lleve todo líquido. Aprovecha al máximo la campana. Y lo segundo que se le ocurrió muy inteligentemente es que, ya que lo tengo líquido, a una alta presión, ¿está bien? Y lo tengo que llevar hasta el estado 1, que es de una presión más baja, y ya vamos a ver el diagrama, porque estoy hablando de que son presiones más bajas. Entonces, no ponga nada. ¿Cómo que no ponga nada? No, voy a poner los dispositivos
u operaciones unitarias que me sirven para cambiar la presión de las corrientes. Esos dispositivos se dice que las bombas y los compresores suben la presión de los sistemas, las válvulas reducen la presión de los sistemas. Voy a poner una válvula. O sea que la válvula me limita la presión de un lado y la presión del otro lado de la válvula. El sentido de flujo del fluido tiene que ser siempre de las mayores presiones a las menores presiones. En este intercambiador de calor, ya lo habíamos visto, el de temperatura T2, o sea, más que T2, el de la temperatura de la fuente fría, diría así, como intercambiador de calor, básicamente no tiene cambios de presión. O sea, la presión del punto 1 es igual a la presión del punto 4, porque en el intercambiador de calor no hay cambio de presión. Por consiguiente, en la transformación 3,2, nuevamente la presión del punto 3 es igual a la presión del punto 2. Porque el intercambiador de calor, en principio, un intercambiador de calor ideal no tiene caída de presión o tiene una caída de presión muy baja. Entonces, tengo que ir desde la presión 2 a la presión 1 con una válvula. Esta válvula tiene una superficie móvil que haga trabajo. No se olviden que la idea del trabajo mecánico, W, la idea del trabajo mecánico, W, en sistemas de flujo, es que tuviera una superficie móvil. El ejemplo más clásico es la bomba centrífuga o el ventilador, o un soplante. Tiene paletas, tiene aspas, que es la superficie móvil que incorpora trabajo. La válvula tiene un dispositivo de superficie móvil. No. Una válvula, o sea, por lo menos a mí nadie me dijo que la canilla de la cocina adentro tenía un motorcito que giraba. No lo tiene. O sea, y es una válvula. Entonces, el trabajo en la transformación 2,1 es igual a 0. Segundo, frente al tamaño del sistema, la válvula es muy chica. Ya vamos a ver que realmente la vamos a hacer muy chica. La transferencia de calor depende de la superficie entre los dos sistemas, entre la fuente caliente y la fuente fría. Si esa superficie es muy pequeña, no va a transferir calor. Entonces, en esta válvula, que es un dispositivo que no tiene superficie móvil, por consiguiente el trabajo es 0, es muy chica, por consiguiente el flujo de calor es 0. Esta transformación recibe un nombre particular, derivado de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica? ¿Como ingeniero? Sí, ¿qué decía la primera ley de la termodinámica? Tiene una sola respuesta. Ingeniero está haciendo la pregunta equivocada. Esa es la respuesta correcta. La respuesta de ustedes debe haber sido, ¿en qué caso, ingeniero? ¿En sistema cerrado o en sistema de flujo? Ah, ¿son distintas las leyes? ¿La primera ley es distinta? No, la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía, pero la expresión matemática es distinta, si es sistema cerrado o si es sistema de flujo. Este sistema es de flujo, manitos, o sea, deberían levantar ahora todo el video, abran video, levanten la mano, sí o no. Sí, si me entendieron, de flujo. Entonces, la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo decía que Itachi Delta H igual a Q-W. Y en esta transformación 2,1, si Q es 0 y W es 0, ¿cuánto valdrá delta H? ¿Qué origina el ingeniero? 0 menos 0. ¿Y cuánto es 0 menos 0? ¿Una indeterminación? No, 0 sobre 0. 0 menos 0 es 0.
O sea, que no haga tanto lío, ingeniero, no estamos para broma, a esta hora del día queremos terminar. Bueno, entonces la variación de entalpía de esta transformación es 0. Esta es una nueva transformación llamada isoentálpica, a entalpía constante, porque la diferencia de entalpías es 0. Eso quiere decir que la entalpía del estado 2 es igual a la entalpía del estado 1. El delta H es 0. Esta transformación es isoentálpica. Bien, esto es el esquema de flujo de un sistema de flujo. Veamos ahora en el diagrama. ¿En qué diagrama? Deberían haberlo hecho ya en los 3. Vamos a ver si nos sale en los 3 diagramas. ¿Qué 3 diagramas, ingeniero? Estoy perdido. En el diagrama PV, en el diagrama TS y en el diagrama pH. O sea, son los 3 diagramas termodinámicos. ¿Cómo? Bueno. El PV, lindo y bonito porque vinimos con la primera clase o desde la primera clase. El TS, el diagrama de Molière, es muy bueno por las transformaciones adiabáticas. Sin embargo, estos ciclos de refrigeración se ven mejor en el diagrama pH, por la transformación isentálpica. O sea, bien, en el PV, primero tengo que hacer la campana. Entonces, arranco del punto 4. Porque yo dije que era gas. ¿Está bien? Está gas a la temperatura, a la presión P1, que es igual a P4. Porque yo dije que P1 era igual a P4. Comprimo adiabáticamente hasta la presión P3. Entonces, fijo la presión P3, que es igual a la presión P2, lo tienen ahí arriba. La presión es esta. Comprimo adiabáticamente el gas hasta la presión P3. Se observa que como la compresión es adiabática, la temperatura aumenta y por consiguiente es un gas sobrecalentado. Este es una compresión de superficie móvil, o sea que depende de la razón de compresión. O sea, este tipo de sistemas de compresión no están fijados por las temperaturas, están fijados por las presiones. Y lo único que me queda resolver después, eventualmente, es si la transformación es adiabática, reversible, o adiabática con eficiencia isentrópica. O sea, politrópica. Que es lo mismo. Ustedes vieron transformaciones politrópicas, ¿no? Sí las vieron. ¿Las vieron? Sí las vieron. Sí las vieron. Y hace una semana, no puede hacer mucho, no se pueden olvidar de una semana para la otra. Vieron transformaciones politrópicas. Entonces, esta es una compresión adiabática o con eficiencia isentrópica. Cuando llega al estado 3, tengo que condensar en un condensador para llevarlo a líquido saturado, el estado 1. O sea que se mueve por esta transformación. Luego viene la transformación isoentálpica. Así como yo tengo las isobaras, las isocoras, que son las dos únicas rectas en el diagrama PV, horizontales o verticales, transformaciones isocóricas, transformaciones isobáricas, la adiabática es una curva. La isoentálpica también es una curva. Entonces tendremos que encontrar cuál es la curva,
pero eso para mí es muy fácil para ustedes porque ustedes son expertos en calcular entalpías de sistemas. Entonces, esta es una transformación a entalpía constante hasta que llegue a la presión del punto 1. Cuando llega a la presión del punto 1, cesa su efecto y la transformación 1 a 4 transforma la mezcla de líquido-vapor que obtuve en el punto 1, porque está dentro de la campana, la evaporo en el evaporador hasta llegar al punto 4. Este es el ciclo de refrigeración ideal. Insisto en esto. Si yo pido el ciclo de refrigeración, es este, no es el de Carnot invertido. El ciclo de Carnot invertido tiene su importancia teórica, pero el ciclo de refrigeración ideal es este. Es el ciclo de refrigeración a secas. Un evaporador, un compresor de gases, un condensador, una válvula de expansión isoentálpica. Esto significa que hay calor que se retira de la transformación 2-3, calor que entra a la transformación 1-4 y trabajo que nosotros hacemos en la transformación 4-3. Antes de seguir, cierro la idea. ¿Cuánto vale el calor en la transformación 1-4? No es fácil. Tengo que aplicar la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué me dice la primera ley de la termodinámica? Que delta H, porque un sistema de flujo, es igual a Q menos W. Como la transformación 1-4 W0, o sea, W14 es igual a 0, Q12, 1-4, Q14, es igual a delta H. O sea, H4 menos H1. Como la transformación 4-3 es adiabática, Q43 es igual a 0, W43 es igual a H4 menos H3. Porque W es igual a menos delta H. Como la transformación 3-1, W31 es igual a 0, Q31 es igual a H1 menos H3. No se olviden de qué. Ya me olvidé de lo que iba a decir, ingeniero. No se olviden de qué. Me puse presente mientras. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es lo que no se tenían que olvidar? Pues, que en mi simbología, que es la que yo tenía puesta recién, las H mayúsculas correspondían a sistemas gaseosos y las H minúsculas correspondían al líquido. Me queda la duda de la del punto 1 porque es mezcla de líquido-vapor. Entonces no sé si ponerla con mayúscula o con minúscula. La puse con minúscula, pensando que ustedes sabían cómo calcularlo. Pero si pongo H mayúscula es gas. Si pongo H minúscula es líquido, o tengo que ver qué parte de líquido, parte de vapor tengo. Fuera de eso, es un simple cálculo de entalpías. Con las entalpías, lo más real posible, yo calculo el trabajo y el calor de todas las transformaciones que yo haga. O sea que ahora lo que me tengo que dedicar
es a pensar de si yo puedo mejorar un poco estas transformaciones. Pero antes de mejorar estas transformaciones, tengo que, porque si no me lo van a reclamar ustedes ásperamente, ver cómo eran los diagramas TS y en el pH. El ciclo de refrigeración ideal, entonces, consistía en ¿pero te ingenió un número distinto recién? Sí. ¿Y qué? Cada uno baja las escaleras como quiere y hace la numeración de los ciclos donde quiere y como quiere. Ahora, lo que no pueden errar es que tiene que haber dos intercambiadores, un condensador, un evaporador, un sistema de flujo, un compresor y una válvula de expansión isentálpica. Eso tiene que estar en el mismo orden que esté acá. Entonces, habíamos hecho este ciclo en el diagrama PB. Esto es calor que sale, esto sería un calor 3,4, un calor que entra Q1,2, y este es el trabajo 2,3. En el diagrama TS, yo tengo que las transformaciones isotérmicas son horizontales. Tendría que haber hecho, lo voy a hacer acá abajo, al PB para ver cómo era. Dado que estoy graficando presión, volumen, las transformaciones isotérmicas son así. Esta era una isotérmica. Y las transformaciones adiabáticas eran curvas de pendiente más alta que la isotérmica. En el diagrama TS, las isobaras son al revés. O sea, estas son las curvas de presión constante. La transformación, o sea que si esta es la transformación 3,4, esta es la presión 3 igual a presión 4, presión 3 igual a presión 4, y esta es la presión 1 igual a la presión 2. O sea que esto era P1 igual a P2, esto era P3 igual a P4. O sea, lo que en el diagrama PB son horizontales de isobaras, son curvas de isobaras en el diagrama TS. Entonces, la transformación 3, voy a arrancar, tengo que arrancar de la transformación que estoy, el 2. La transformación del punto 2, este era el punto de gas y este era el punto de líquido, eran los dos puntos opuestos, ¿está bien? O sea que yo ya puedo distinguir acá rápidamente que este era el 2. Si ese es el punto o el estado 2, la transformación 2,3 es adiabática. Y las transformaciones adiabáticas en el TS son verticales. Porque una vertical es Q igual a 0, delta S igual a 0. Son isentrópicas.
Entonces, llega hasta la presión P3, este sería el punto 3 en una vertical. Se enfría en el condensador hasta tener líquido saturado, el punto 1. Una expansión isoentálpica, nuevamente la de entalpía constante es una curva, esta es una H constante, de la misma forma que acá era una H constante. No es adiabática, es isoentálpica. No hay ni trabajo ni calor. Hasta el punto 4. Y este es el ciclo de Carnot. Perdón, este es el ciclo de refrigeración ideal. Nada, este es el ciclo de refrigeración ideal. 4, 2, o sea, 3, 4. Este es el punto 4. Y este es el punto 1. Uno, 2, 3, 4. Girando en sentido antihorario, porque es un ciclo de refrigeración. ¿Cómo es en el diagrama pH? En el diagrama pH, la campana se deforma un poco, sigue siendo campana, sigue siendo reacción de dos fases. Esto será P1 igual a P2. O sea, las transformaciones isobáricas son horizontales. O sea que esto es P3 igual a P4. Arranco del punto 2, que es todo gaseoso. Tiene que llegar hasta la presión P3. Las transformaciones adiabáticas en el pH son una curva hasta el punto 3. Enfría, se condensa hasta líquido saturado, se condensa hasta el líquido saturado, el punto 4, y la transformación 4,1 es isoentálpica. Las isoentálpicas aquí son verticales, porque son de entalpía constante, el eje de las abscisas es el de entalpía, o sea que este es el punto 1, este es el punto 2, o sea que este es el ciclo. Uno, 2, 3, 4. El pH es particularmente bueno para ver esto. El ciclo de refrigeración trabaja entre dos presiones, entre la presión 2 y la presión 3. O sea, está gobernado por esas dos presiones. O sea, todo lo que yo hago es comprimir desde P1, desde P2 hasta P3. El resto quedó automáticamente fijado una vez que yo establecí esas dos presiones. O sea que la válvula se va a ajustar siempre para que vaya entre la presión 4 y la 1. No requiere nada. El único elemento de control que yo tengo es ver si la bomba me puede comprimir más o menos. O sea, si la bomba comprime con esa razón de compresión, pues entonces está fijado la presión 1 y la 4, el ciclo quedó automáticamente definido entre esas dos presiones. Esta conclusión la puedo sacar viendo cualquiera de los otros dos diagramas, pero es la más evidente en el diagrama pH. O sea que trabaja y está gobernado por estas dos presiones. O sea, probablemente la transformación, o sea, haberlo hecho en el PB, ese tipo de cosas se oculta, porque esto era el punto 2,
era una compresión adiabática hasta el punto 3, este es mi punto 4, y bajaba. No queda tan claro como en el diagrama pH, en donde este escenario, que es el de entalpía constante, es, llego al 4 y la válvula me lo baja hasta el 1. Punto. No tiene otra alternativa. En el diagrama TS, yo observo una cosa curiosa. El punto 3 está a una temperatura más alta que el 4. Indefectiblemente está más alta que el 4, porque yo estoy gobernado por las presiones P1, P3. Entonces, llegando hasta la presión P3, la temperatura del punto 3 es más alta que la temperatura del punto 4. Tengo que sobrecalentar el gas y enfriarlo hasta gas saturado, el punto 3'. El punto 3' es gas saturado, y el gas saturado a esa temperatura y presión es el que condenso hasta el punto 4. Observen que en el ciclo de refrigeración ideal, el sobrecalentamiento del gas es indefectible. O sea, no es una alternativa como era en el ciclo de Rankine. Acá, este sistema trabaja con vapor, o sea, después comprimo gas y sobrecaliento indefectiblemente el gas. Bien. Ciclo de refrigeración ideal. Ustedes están observando de que acá puede haber varios fenómenos asociados. El ciclo de refrigeración real, porque este era el ciclo de refrigeración ideal, el ciclo de refrigeración real tiene que tener en cuenta que no es tan fácil hacer todo esto. Primero, lo voy a hacer en el pH, dejando que ustedes, para que ustedes lo hagan en sus casas, como sería en el PB o en el TS, porque algo tienen que hacer en sus casas. Está en todos los libros, así que no peguen una ojeada en todos los libros los tienen. Pero algo tienen que hacer ustedes, o sea que voy a seguir con uno solo, el más complicado de todo, así después estoy en plena libertad de acción de en el examen decirle, ¿y ese ciclo podés hacerme en el diagrama pH? Y usted me va a responder, no tengo la más remota idea de lo que me está hablando, ingeniero. ¿Qué es pH? ¿Es una propiedad horizontal? ¿Es el problema que yo tengo en el edificio? Muy bien, señor. Se nota cómo ha estudiado termodinámica, así que vuelva a su departamento con un pH y estudie un mes más hasta que encuentre qué es lo que era pH para termodinámica. Así que lo voy a seguir haciendo en el pH solamente para molestar. Pero usted tiene que saber en el pH, en el TS, en el PB. O sea, en el práctico van a probar con varios de ellos. A ver. Yo sé que ustedes saben hacer una campana. Y si ustedes saben hacer una campana en el diagrama PB, hacer la campana en el diagrama TS o en el pH, deben saberlo. No puedo entender cómo no pueden saberlo porque es una pavada. O sea, ustedes ya tienen todos los elementos para calcular. En el PB, pues calculan la entropía de la campana de cada uno de los puntos, la temperatura de la cual están calculando y hacen el TS. Calculan la presión en que están trabajando y calculan la entalpía de cada uno de los puntos y hacen el pH. O sea, sin embargo, cuesta un poco, excepto en el parcial, que digamos probablemente se nos dé lo que digamos, calculen el ciclo y además hagan la campana. ¿Está bien? Estos tipos de diagramas tienen su importancia cualitativa, porque no los vamos a resolver gráficamente, lo vamos a resolver numéricamente. O sea, lo que a mí me interesa es saber cuáles son los estados y condiciones
de cada uno de estos 4 puntos, cuánto vale su temperatura y su presión, básicamente, porque con su temperatura y la presión de los 4 puntos, calculo la entropía, calculo el calor, calculo la entalpía, calculo todo, ¿eh? Sabiendo 2 variables de cada punto. Estaba en que vamos a hacer un ciclo de refrigeración real. Un ciclo de refrigeración real iría entonces, primero, la presión P1, P2 son iguales, arranca de 2, pero tengo que asegurarme de que sea gaseoso. Para asegurarme de que sea gaseoso el estado 2, yo tengo 2 alternativas. O pongo un dispositivo físico que me garantice de que tengo vapor sin gota de líquido, lo que llamo vapor seco, que globalmente es, ustedes lo vieron en integración 2, una especie de destilación flash. Esto es, viene el intercambiador de calor, o sea, saco, esto es un condensador, del condensador llego a la cámara, se me separa el líquido del vapor en la cámara del cabezal del intercambiador de calor y yo tomo solamente fluido de la parte superior del cabezal. Sacar la parte superior del cabezal significa que yo establecí un mecanismo físico de separación del líquido y del vapor en una cámara. Y en esa separación de esa cámara yo tomo la fase gaseosa. Eso llamamos tomar vapor seco. La segunda opción es asegúrese, ingeniero, sea conservador, no rompa las bombas, entre otras cosas. Entonces, sobrecaliente el gas. O sea, en este intercambiador de calor, que es la transformación 1-2, sobrecaliento, lo llevo a todo gas. O sea, voy a llamar, entonces, va a llegar a un punto que está todo vapor, pero voy a sobrecalentar el gas en el punto 2. Entonces me aseguro que la bomba con la cual yo voy a comprimir hasta el estado 3 tiene todo gas. Entonces hago la compresión hasta el estado 3. Entonces, me aseguré de comprimir gas. Ahora, está en el estado 3, necesito un intercambiador de calor, que una parte del intercambiador de calor se use para enfriar el gas, y una parte del intercambiador de calor se usa para condensar. Pero la verdad es que cuando yo uso este intercambiador de calor, también fui muy conservador, total la plata la pone el dueño, entonces le sobredimensioné el intercambiador de calor. Como se lo sobredimensioné el intercambiador de calor, condensa, pero se pasa, subenfría el líquido. O sea que en realidad el líquido se me para aquí, siempre a la misma presión, pero se me para bien dentro de la campana, bien dentro de la zona de líquido, porque se me subenfrió el líquido. O sea que ahora tengo líquido. Por suerte, el líquido subenfriado pasa por la válvula, que la válvula en general es un cambio de sección. Esto es, hago la transformación isentálpica, esa no puedo evitar que llegue hasta la presión P1, P4, que es igual a P3, y se me cierra el ciclo. A ver, ¿ustedes vieron alguna vez un ciclo de refrigeración? ¿Lo tocaron? ¿Lo olieron? ¿Lo vieron?
Bueno, no digo que vayan a desarmar el aire acondicionado que tienen en su casa porque es medio complicado. Es más fácil que desarmen la heladera. ¿Sí? Podemos identificar estos 4 elementos, el evaporador, la válvula de expansión isentálpica, el condensador y la bomba o el compresor dentro de una heladera. Así que, ¡ay, esta vez sí me gusta! Ustedes deberían haber girado la cabeza, porque deberían estar en su casa. Más les vale estar en su casa y no estén en un boliche. O sea que no tenemos boliche hace rato. Así que están en su casa, levántense y abran la puerta de su heladera a ver dónde están estas 4 cosas. ¿Sí? Bien. Una vez levantados, abran la puerta de la heladera y no ven nada. Ven solamente estantes y comida. Y comida chatarra para colmo. Y bebida. Y alguna cerveza dando vuelta por ahí, o un Fernet. ¿Cómo lo van a extrañar el Fernet con coca? No deben estar tomando porque es más aburrido tomarlo solo. O sea, una vez tomas con otro. O sea que no. Entonces, si yo tengo la heladera, ahora tengo que preguntarme qué heladera tienen ustedes, ¿no? Ustedes tienen esta, tienen una puerta. ¿Está bien? La manijita gira por otro lado. No sé si es heladera con freezer o heladera sin freezer. No sé si es de descongelamiento automático o descongelamiento manual. Voy a 2 escenarios, voy a abrir la puerta. Abrir la puerta. Y me voy a un escenario que es normal, o al menos lo pueden ver fácil, que son las de descongelamiento automático. Las heladeras con descongelamiento automático tienen un panel al fondo que si ustedes lo tocan está frío. Ese panel tiene adentro un serpentín. Simplemente que de ese serpentín, ustedes están viendo la placa del serpentín. Y eso es la fuente fría, eso es el evaporador. O sea que dentro de ese serpentín, de la placa que tienen ustedes dentro de la heladera, la temperatura es la temperatura baja, porque la temperatura 1 y 2 son más bajas que la de la 3 y la 4, ¿está bien? Y por eso enfría. O sea que ahí adentro está el evaporador. Ahora tienen que girar la heladera y ver qué tiene por detrás. O sea, la puerta está allí. Si ustedes tocan la heladera por atrás o la miran, ustedes van a ver que tiene un serpentín. Aleteado. ¿Sí? ¿Qué pasará en ese serpentín? Ustedes lo tocan. Tóquenlo. Espero. Espero esta experiencia. Tóquenlo. Bien. Como me siguen escuchando a lo lejos, lo deberían haber sentido caliente. Ahora vuelvan a sentarse. Vuelvan, no tomen, no coman algo. Se toman mate, pero no saquen algo de la heladera. Estamos viendo cómo funciona la heladera. Si está caliente, tiene que ser el dispositivo que transforma el gas en líquido. Es el que está a temperatura más alta. Así que este intercambiador de calor, el de la rejilla de afuera, es el condensador. Y lo que está dentro de la heladera, la placa, es el evaporador. Ese serpentín que está dentro de la heladera, en la de descongelamiento manual, era el que era de congelador, o sea, el que era una ovoide, un elipsoide que tenía todo el serpentín por dentro y ustedes ponían el congelador, los cubitos de hielo para hacer adentro. Ese serpentín es el evaporador en los otros tipos de heladera que son de descongelamiento manual. Y si ustedes tienen una heladera con freezer, ustedes deben tener 2 placas. O sea, este intercambiador de calor está dividido en 2.
La primer parte, que es la más fría, es la que va del lado del freezer. Y la segunda mitad de este evaporador está del lado de la heladera de la temperatura de 2 grados, 3 grados, entre 2 y 4 grados. El interior de la heladera común de refrigeración. ¿Dónde está el compresor? Ahí sí tienen que dar necesariamente la vuelta y rueguen de que no esté tapado, porque el compresor es esa cosa negra que se mueve y normalmente hace ruido, que está debajo de la heladera y que toma el líquido del evaporador, o sea, lo toma al líquido del evaporador, lo lleva a la bomba y lo vuelca en este intercambiador de calor que es la rejilla de fuera. Ahora sí, le daría 15 minutos de descanso, a ver si tengo los 15 minutos de descanso. Ay. Para que encuentren la válvula de expansión isentálpica. ¿Dónde estará? ¿Qué pregunta? Primero, si me tienen fe y me tienen confianza todavía, está. Créanme, está. La pregunta es dónde. Si ustedes tuvieron la suerte y la dicha de llamar a un técnico porque la heladera no le anda, casi seguro que les dijo que el problema es del capilar. Porque efectivamente la válvula de expansión isentálpica en las heladeras es uno de los dispositivos más simples conocidos. Si ustedes observan, todos los caños son de cobre o aluminio. ¿Está bien? Tienen más o menos el diámetro de este lápiz. ¿Está bien? Exagero la forma del caño y todo lo que han hecho dentro de este caño es poner un tubo capilar que tiene el diámetro más o menos de la punta de mi lapicera. ¿Está bien? Es un tubo de muy pequeño diámetro, lo sueldan con estaño y ya está. La válvula de expansión isentálpica. Es una válvula. Acá la presión es alta, o sea, esta es la presión 4, acá está la presión 1, entre los dos lo que existe es una estrangulación. Si es industrial, es altamente probable que hubiera sido una placa orificio, o sea, en una cañería normal, una cañería de 1 pulgada, lo que se hace directamente es poner una brida, y en esa brida pongo una placa orificio, o sea que visto en la sección transversal, tiene un orificio. O sea, acá la placa es un orificio. O sea, esa parte está vacía. O bien, poco común, porque la verdad que no vale la pena, es poner un venturi. O sea, un venturi es justamente una cañería que viene con una zona convergente y una zona divergente, y es normalmente una pieza moldeada. O sea, todo esto es material que simplemente toman un macizo, o sea, un cilindro macizo de metal, le ponen la mecha de los dos lados de gran diámetro, la mecha de gran diámetro, y después le pasan una mechita chica por el medio y dejan el orificio. Un tubo Venturi. Cualquiera de esos tres dispositivos es una válvula de expansión isentálpica. Bien. Bueno. Estaba fijándome en los chats porque estaba brillándome demasiado los chats. Entonces, digo que
abran el audio, porque yo me entusiasmo con esto y estaba ansioso de ver que en el chat ustedes estaban poniendo que habían encontrado la válvula, el capilar, que normalmente no lo ven porque lo único que se observa es un cambio un poquito en la forma de afuera y el estaño, que tiene otro color si fuera de cobre. En el aluminio no hay forma de verlo, ¿está bien? Porque no hay otra, o sea, no se ve el capilar, realmente no se ve. Si ustedes ven un capilar por fuera, es para otro, es la separación de gases, decimos nosotros. O sea, el capilar está dentro del tubo, no se ve. O sea, si ustedes tienen heladera, no van a ver el capilar. ¿Sí? Listo. Entonces, aprovecho esto para identificar las fuentes calientes y las frías. Fijemos valores, o sea, para tener una idea de cómo está trabajando este ciclo de refrigeración, aprovechemos la heladera. El condensador, la transformación 3-4, es la que estaba afuera. Tiene que estar, o sea, mi objetivo es sacar calor de dentro de la heladera y llevarlo afuera. Para que el calor 3-4 fluya en la forma que está diciendo, ese flujo de calor 3-4 hacia el medio ambiente tiene que ser espontáneo. Quiere decir que al no haber una máquina térmica entre el flujo de calor 3-4 y el medio ambiente, no puse ningún dispositivo mecánico al medio, la temperatura 3-4 tiene que ser más alta que la temperatura a la cual va destinado. O sea, si ustedes lo tocaban con la mano, probablemente está a unos 50-55 grados de temperatura. La máxima temperatura que ustedes pueden admitir para tocar es 80 grados centígrados. O sea, si ustedes tocan y tienen sensación de quemar lo suficiente para que no puedan sostener la mano sobre esa superficie, es aproximadamente 80 grados centígrados. A esa temperatura la sensación es tan caliente que quema que ustedes tienen que retirar la mano. Si ustedes pueden tocarla y la sienten caliente, probablemente esté dentro de unos 50 grados centígrados. Tiene que ser más alta que la temperatura de la habitación donde están. O sea, ustedes tienen una habitación con la calefacción puesta a 22 grados centígrados, que es lo que debería estar, pero no, pues son friolentos, no salen a correr, entonces la han puesto con 26 grados, más o menos 27 grados, la temperatura de la rejilla de afuera, el intercambiador de afuera, tiene que estar más alta que la temperatura ambiente. O sea que la temperatura ambiente está a una temperatura más baja, las isotermas aquí son también al revés, o sea que esto está a la temperatura T3, T4, la temperatura del medio ambiente tiene que ser más baja que esa temperatura para que el flujo de calor vaya espontáneamente desde ese condensador hacia el medio ambiente. O sea que esta debería ser una temperatura de más o menos 50 grados centígrados y esta, estamos hablando de 25 grados centígrados, que es lo que nosotros queremos dentro de la habitación. El 4 estrellas tropical, la heladera tipo 4 estrellas tropical, lo único que tienen es un valor de razón de compresión más alto, porque si esa temperatura es 50 grados centígrados, o sea, si ustedes están en un día de verano de 40 grados centígrados a la sombra, y ustedes tienen la heladera a 40 grados centígrados, y ese evaporador, ese condensador está a 40 grados centígrados, no transfiere calor. Y si no hay transferencia de calor Q34, no hay transferencia de calor 1,2. Lo prohíbe la primera ley. Entonces, no va a enfriar ni medio. O sea, para que enfríe, tiene que haber calor 3,4. Y calor 3,4, para que haya, tiene que ser la temperatura más alta que la temperatura del medio ambiente. Entonces, las 4 estrellas tropical trabajan a unos 50-55 grados centígrados, que garantiza que en un clima tropical, un día de 40 grados centígrados, todavía tenga salto térmico como para poder transferir calor.
¿Qué pasa dentro de la heladera? Pues dentro de la heladera pasa lo mismo. Supongamos que tengamos un freezer, que tengo que llegar a la temperatura del freezer. ¿Cuánta es la temperatura del freezer? 18 grados bajo cero. Como tiene que transferir calor, 1, 2, desde el evaporador, o sea, tiene que ser del medio ambiente al evaporador, ¿está bien? El evaporador tiene que tener una temperatura más baja que la temperatura del interior de la heladera, porque tengo que transferir calor desde dentro de la heladera, que tiene que ser una temperatura más alta, al evaporador, que tiene una temperatura más baja, porque va de las mayores temperaturas a las menores temperaturas. O sea que si ustedes quieren dentro de la heladera menos 18 grados centígrados, la temperatura del evaporador tiene que ser más baja. Pongamos unos menos 20 grados centígrados, para que haya flujo de calor desde el evaporador, al revés, desde el interior de la heladera hacia el evaporador y pueda enfriar. O sea, que para diseñar un ciclo de refrigeración que tome calor de menos 18 grados centígrados y lleve el calor hasta el ambiente de 25 grados centígrados, mi ciclo de refrigeración tiene que trabajar entre estas dos temperaturas. ¿Se entiende la idea? O sea, tengo que analizar en el ciclo de refrigeración de dónde tomo la temperatura y a dónde la llevo. Porque mi ciclo de refrigeración tiene que estar más arriba de la temperatura alta y más abajo de la temperatura baja. ¿Se entiende el problema? Bien. Antes de cerrar, a ver si logro hacerlo antes de que se me cierre esta sesión y reinicie la otra. Este era el ciclo de refrigeración real con sobrecalentamiento de gas, subenfriamiento de líquido, y planteo que no es tan así. El ciclo real tiene en cuenta de que es un ciclo de fluidos. Esto significa que tomando el punto 2 y tomando el punto 3, les decía que teniendo en cuenta ¿hizo todo de vuelta, ingeniero? Sí. Pero el 1 no era ese. Sí. ¿Y qué? Me da la gana de enumerar de esta forma. O sea, hay que cambiar, todas las fiminas hay que cambiarlas, no hay drama. El compresor trabaja entre el estado 2-3. Pero para que el fluido fluya del punto 2 al punto 3, o sea, yo dije del 1 al 2, comprime entre el punto 1 al punto 2. Para que fluya del 2 al 3, los fluidos fluyen desde las mayores presiones a las menores presiones. O sea, no es tan exacto que el intercambiador de calor 2-3 no tenga caída de presión. Sí tiene realmente caída de presión. Es baja, pero la tiene. Entonces, el punto 3 está a una presión más baja. El punto 3 está a una presión más baja que la presión del 2. Pero de todas formas,
se subenfría al líquido subenfriado. Y para que fluya el fluido desde el punto 4 al punto 1 en ese intercambiador de calor, la presión del punto 4 tiene que ser más alta que la presión del punto 1. Esto es, en realidad no son dos isobaras. La presión del punto 3 es un poco más baja que la presión del punto 2 y la presión del punto 4 es un poco más alta que la del punto 1. Quizá la forma de expresar esto diría, hay una caída de presión de 0,2 bares en el intercambiador, en el evaporador 4,1 y hay una caída de presión de 0,3 bares en el condensador 2,3. Entonces, esta diferencia, de acuerdo a mi enunciado, es 0,2 bar y esta diferencia es 0,3 bar. O sea, lo estoy expresando como caída de presión. Todo está gobernado por la presión del punto 1 y la presión del punto 2, cuya elevación de presión está gobernada por la razón de compresión de ese compresor, o sea que es P2 sobre P1. Bien. Ustedes observan que entonces este tipo de ciclo de refrigeración tiene que trabajar dentro de una campana. Razón por la cual tenemos que ver, o sea, primero, cualquier sistema me sirve para pasar un ciclo de refrigeración. Tengo que trabajar la campana. Entonces, ¿qué sustancia uso? ¿Qué fluido uso? Pues, primero, le voy a poner varios requisitos de lo que tiene que estar en esta campana. Primero, está gobernado por mi necesidad. Esto es, primero debo partir, ahora me voy a ir al PV porque ahora es más fácil verlo en el diagrama PV. Usted me cambia de diagrama cada 2 minutos. Por supuesto, está estudiando termo. Lo primero que yo necesito saber es cuál es el rango de temperaturas en el cual ustedes van a trabajar. Vuelvo a la heladera, a ver si podemos aceptar la heladera y de ahí veremos qué otra cosa hacemos. La heladera tenía que trabajar entre menos 18 y más 25. O sea, yo fijo los dos valores de mis objetivos. Mis objetivos son enfriar a menos 18 grados centígrados, o sea que tengo que tener una campana, que mi presión inferior, en este caso la isoterma, sea de menos 18 grados centígrados y la isoterma de 25 grados centígrados. O sea, yo tengo que tener campana en esa región. Y ahí vemos que chocamos contra el primero de todos los problemas. El agua, el diagrama del agua era a 0 grados centígrados, me cambiaba a punto triple, 0 grados centígrados, tenía, es una cosa así, 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 y así. Y la campana. O sea, el agua a 0 grados centígrados, el punto triple está en realidad un poquito más grande, una temperatura un poco más alta que eso, pero está allí el punto,
se me corta a los 0 grados centígrados, debajo de ese sólido. O sea que el agua no me sirve como fluido porque no puedo poner todo el ciclo dentro de la campana. Porque el ciclo que yo tengo que hacer va a ser más grande, o sea, va a ser más grande el ciclo, va a ser todavía más acá, y yo tengo a 0 grados centígrados que se me hizo sólido. Con lo cual deja de fluir. Si deja de fluir, no me sirve nada. O sea que tenemos un pequeño problema. Así como el ciclo de Rankine normalmente es agua, puede ser otra cosa, pero normalmente es agua, el ciclo de refrigeración para las aplicaciones comunes que nosotros queremos no puede ser con agua. Necesito una sustancia cuyo punto triple, o sea, el equilibrio sólido-líquido, esté por debajo del punto de congelamiento. Y ahí empiezan los problemas. Porque además le voy a pedir otra cosa. El de 18 grados centígrados, bajo cero, necesito una campana que a los 18 grados centígrados, o sea, voy a hacer la campana y esta es la isoterma de los 18, de los menos 18 grados centígrados. Nosotros ya vimos algo de esto en el ciclo de Rankine. Si ustedes recuerdan el ciclo de Rankine, entre los dos valores que tenía, observaban que en el condensador del ciclo de Rankine, que era el otro extremo, era el extremo bajo, acá es el evaporador, el inferior, este es el evaporador, mientras que en el ciclo de Rankine era el condensador, la presión a la temperatura que estaba trabajando, que es una temperatura de 25, 20 grados, 15 grados, la presión es menor que una atmósfera, porque el equilibrio líquido-vapor de una atmósfera está a 100 grados. Por debajo de 100 grados, el equilibrio líquido-vapor es una presión más baja. Lo cual hacía ruido, o sea, porque la bomba chupaba hacia vacío para poder comprimir hacia el evaporador. Acá pasa lo mismo. Esto es, a 18 grados centígrados bajo cero, la presión dentro de ese serpentín, toda esa cañería que yo tengo en la heladera, necesito saber si la presión inferior de menos 18 grados bajo cero está por arriba o por debajo de una atmósfera. Porque si está por debajo de una atmósfera ese punto, cuando se pinche, y siempre se van a pinchar, y todos ustedes van a haber pasado el problema, o han escuchado hablar del problema de volver a cargar la heladera con el fluido refrigerante, ¿sí? Si está por debajo de la presión atmosférica, cualquier pérdida que haya, no es pérdida, chupa. O sea, para que haya pérdida, la presión dentro del sistema tiene que ser mayor que la atmosférica, para que yo pueda sentir que pierde. Si está por debajo de la presión atmosférica, el fluido en la campana, en el borde inferior de la campana, me va a chupar aire cuando haya una pérdida. ¿Y cuál es el problema? Que el aire no es aire, ni es nitrógeno. Es una mezcla de nitrógeno-oxígeno, con dióxido de carbono, monóxido, con 2 millones de cosas. Pero entre las 2 millones de cosas que tiene agua. Hay vapor de agua, hay agua. No, pero no hay vapor de agua, hay agua en la fase gaseosa. Y si entra agua a la fase gaseosa, ¿en dónde se produce los 18 grados centígrados bajo cero? Se produce en la expansión isoentálpica. O sea, la expansión isoentálpica, ahí es donde se producen los 18 grados bajo cero. O sea, en el capilar. Pero si hay agua a 18 grados bajo cero, el agua es cristal. O sea que se me forma un cristal de agua en el capilar. ¿Y qué creen ustedes que le pasa a un cristal de agua en un capilar? Lo mismo que le pasa cuando se desprende una
placa de colesterol en las arterias de las arterias coronarias del corazón. Se tapa. A la heladera le da un infarto. No, le va a dar un infarto a ustedes ver lo que cuesta reparar la heladera. Porque se rompe todo, porque el capilar se tapa. Si el capilar se tapa, la bomba de la presión sube bruscamente y se rompe en algún lado, o la bomba, o la cañería, o una soldadura, o la unión, con lo cual va a costar arreglarlo. Porque hay que ver dónde se rompió. Todo porque en el extremo inferior del ciclo, la presión fue de menos de una atmósfera, por consiguiente las pérdidas chupa y no pierde. Así que esta campana, además de pedirle que no se haga sólido como era el agua, yo pido que el evaporador trabaje a una presión superior a la atmosférica. O sea que esa campana a su vez le voy a pedir que sea lindo, bueno y barato. Sobre todo barato. Para que sea lindo y bueno, el bueno es que no sea tóxico. ¿Está bien? Esto es, dado que usted hizo un enorme esfuerzo ingeniero para evitar las pérdidas, pero aparentemente siempre pierde, yo no quiero que cuando pierda me libere cianuro a la cocina de esto, porque si me libera cianuro, estamos en el horno. Se mueren ustedes. Dicho sea, están controlando la calefacción, ¿no? Ustedes tienen un equipo a gas dentro del departamento. La llama está amarilla. Si la llama está amarilla, ustedes ya apretaron el botón de escape de parada general y han salido a la puerta. Indica contaminación de monóxido, por favor. Ustedes son estudiantes de ingeniería química, futuro ingeniero químico. Si no saben que el monóxido de carbono compleja el hierro, forma un complejo sumamente estable con el hierro, con la cual captura la hemoglobina de la sangre, impidiendo la transferencia de oxígeno dentro de la sangre, dentro del pulmón, con lo cual se mueren, no son estudiantes de ingeniería química y por selección natural no los voy a tener de alumno. Así que fíjense ya, por el amor de Dios, si toda la instalación de gas está en condiciones, el ducto está correcto y tiene el aire correcto, que significa que la llama está azul. Y las rejillas de ventilación, sabían que ustedes pueden ser gasistas matriculados por ser ingenieros químicos, ¿no? Bueno, la rejilla de ventilación no debe estar tapada. Una intoxicación de gas es una cámara de gas que usaban los nazis para matar. O sea, no tapen las rejillas de ventilación con un plástico porque tienen frío. No usen gas adentro. O sea, por favor, fíjense en la llama. Dicho esto, no quiero que tampoco liberen sustancias tóxicas como monóxido de carbono por este ciclo de refrigeración. O sea, que no liberen sustancias tóxicas. Ahí ya pido demasiado. Lo lindo es que tenga un buen delta H de cambio de fase. Porque cuanto mejor es el delta H de cambio de fase, menos fluido voy a necesitar para los intercambiadores de calor. Pero se ve que ese flujo de calor, la diferencia en entalpías, está dado fundamentalmente por delta H de cambio de fase. La sustancia, dado que no podemos usar agua, la sustancia preferida para poder usar como fluido frigogénico, este fluido que tengo que poner en el sistema, en un ciclo de refrigeración, la mejor es el amoníaco. Cumple con casi todo, menos en uno, es tóxico. Por suerte de lo tóxico, el olfato humano es muy sensible al amoníaco. ¿Nunca olieron amoníaco? ¿Nunca los levantaron del desmayo con sales de amoníaco? No, qué antigüedad es, ingeniero. Ya no se usan más usar las sales en esto. Así que son estudiantes de ingeniería, deberían haber abierto alguna vez en su vida, y si no, cuando volvamos acá, voy a hacer sentir la hermosa experiencia de abrir un frasco de hidróxido de amonio. Porque el rol de hidróxido de amonio es el equilibrio entre amoníaco y agua. O sea, lo que libera en la fase gaseosa es amoníaco. Es un gas asfixiante. Es feo. Por suerte el olfato es muy sensible, una pequeñísima pérdida de amoníaco y se disparan todas las alarmas. Pero es lo mejor que hay.
En una planta grande, en una planta de refrigeración, una planta de conservación de alimentos, en general planta de alimentos son los que usan esto, el ciclo de refrigeración es un ciclo de amoníaco. Se dice y se plantea de que en una planta química ya tenemos suficiente sustancia peligrosa, o sea que agregar una más como el amoníaco no debería ser inconveniente para gente bien preparada, como somos nosotros, los ingenieros químicos, para lidiar con sustancias tóxicas, porque vamos a trabajar con sustancias tóxicas, es inevitable. Entonces, el fluido ideal es el amoníaco. Está bien, pero ingeniero, si yo pongo una heladera de amoníaco en mi casa, entonces, apenas haya una perdidita y tengo que salir corriendo de la pieza y no va a entrar nadie hasta que no se sale toda la... O tengo que entrar con esas máscaras que están ahora. Ah, bueno, ahora estamos todos con barbijo, pero ahora usemos un barbijo, pero con la máscara, con los dos filtros, para filtrar el amoníaco porque es tóxico. Entonces, en los años 50, 1950, la DuPont tuvo una excelente idea. Y sintetizó e inició la química de las sustancias fluoradas. Una química que es apasionante, casi tan apasionante como la química orgánica. O sea, la química del flúor es tan grande y tan compleja, perdón, es un poquitín menos grande, pero un poco más compleja que la química orgánica. Pero existen libros de síntesis de sustancias fluoradas. ¿Está bien? O sea, porque más que las cloradas, más que los halógenos de alquilo, más que todo lo demás, la química del flúor con compuestos orgánicos es una química apasionante. Nos cambió la vida desde el punto de vista de los materiales, y lo hicimos nosotros, los ingenieros químicos, porque no fueron los químicos, fueron los ingenieros químicos de la DuPont los que pudieron hacer teflón y compuestos fluorados. Encontraron una sustancia maravillosa, no huele, no es tóxica, trabaja en este rango, tiene un alto valor de delta H de vaporización, muy buena conductividad térmica, muy buena viscosidad, trabaja más de una atmósfera, se llama freón. No hay como el freón, créanme, es bárbaro. ¿Está bien? Clorofluorocarbonos. Lo que pasa es que, como todas las cosas humanas, abusamos de ella. Cuando abusamos de ella, entonces se ponía en los envases de aerosol, en el desodorante, en el desodorante de ambiente que teníamos nosotros, ponían eso. ¿Eh? Entonces no tiramos una tonelada, no tiramos 1000 toneladas, tiramos millones de toneladas a la atmósfera, creyendo que la atmósfera, como el mar, lo chupa todo. No lo chupa todo. Llegó a la atmósfera superior. Y empezaron a detectarse algunos problemas, los satélites empezaron a detectar algunos problemas de que los compuestos de flúor, los clorofluorados, en realidad no es el flúor, el cloro activado por el flúor, es un catalizador para la descomposición del ozono. Entonces empezamos a perder la capa de ozono, hicimos un agujero. Advierto que en la Argentina nunca se usó en los aerosoles. Entonces, ¿qué llevan los aerosoles? Si no llevan freón. ¿Qué tienen los aerosoles? ¿Ustedes usaron alguna vez un aerosol? ¿Usan el desodorante en aerosol? ¿Usan el desodorante personal? ¿Usan un aromatizante de ambiente en aerosol? ¿Qué tiene adentro? ¿Nunca se preguntaron? ¿Saben qué tiene? Hexano. Como ingeniero, hexano. Sí. Pero el hexano es un hidrocarburo. ¿Me estás hablando del hexano C6H12H14? Sí, es hexano. Pero no huele mal como el gas. No, los hidrocarburos no tienen ningún olor. El que usan como gas de cocina, que es fundamentalmente metano, le agregamos un tiol, un mercaptano, en realidad, en trazas, porque para poder saber cómo es, porque la verdad es que el hidrocarburo no huele nada. Y este hidrocarburo, este hexano, es ultra destilado, sin ninguna traza de aroma. Así que, por favor, cuando dice la advertencia,
no pulverizar cerca de llama, es porque están pulverizando gas, hexano. No es otra cosa, por el amor de Dios. No pulvericen sobre llama. Lo dicen letras grandes. En Argentina siempre los aerosoles usamos hexano. No usamos freón en la década del 50. O sea que nosotros nunca contribuimos a la capa de ozono. ¿Eh? Se hizo en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur, que éramos muy pobres. Entonces, tuvimos que reducir las emisiones globales de clorofluorocarbonos para poder mitigar este efecto. Lo hemos logrado. Globalmente fue muy grande el efecto y ya efectivamente se ha restaurado razonablemente la capa de ozono. Ya no tenemos un agujero sobre la Antártida, se ha cerrado. O sea que no es cuestión de volver a volar el freón, pero tampoco es tan malo. Como sustancia es maravillosa, es lo mejor que hay. Se lo ha sustituido. Las sustituciones son complejas. Este freón ecológico actualmente, que no es un freón, en realidad es una mezcla de hidrocarburos C6, C7. No les advierten de que en realidad lo que están usando es nafta como fluido refrigerante, porque es un C6, C7, la nafta es C8. O sea, está allí, es un punto de ebullición 100. O sea, es combustible. Si hay una pérdida grande, esto puede generar una nube combustible. Reconozco que no es como la peligrosidad de dejar abierta una válvula de gas porque llena la habitación con más concentración, pero no es tan inocuo. Es un hidrocarburo que si se pierde, se pincha y se pierde, no huele y libera hidrocarburos a la atmósfera. O sea que no prueben si la heladera tiene una pérdida con un mechero, con un encendedor. Van a hacer explotar la heladera con los freones estos ecológicos. Entonces, como fluidos refrigerantes, amoníaco. Es mi primera opción. Segundo, clorofluorocarbonos no están sustituidos. O sea, hay varios freones que por la cantidad de cloro y flúor que tiene, no afectan sustancialmente a la capa de ozono y también son muy buenos, pero son más caros. Los fluidos ecológicos son mezclas de hidrocarburos. Funcionan exactamente igual como un C6 aproximadamente, ¿no? Como un C7, para decirlo más claramente. El problema es que no se usa necesariamente para esto. Tiene otros usos. Ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer destilación fraccionada de aire? Para hacer destilación fraccionada de aire, separar nitrógeno del oxígeno, del helio, del argón, por destilación del aire, ustedes tienen que llegar a temperaturas muy bajas. Entonces, lo que se hace es acoplar ciclos de refrigeración a través de los intercambiadores de calor. O sea, llevar un primer ciclo de refrigeración. Sí. Antes que continúe, le hago una pregunta. En una fuga de amonía con esos circuitos grandes de refrigeración, Sí. ¿no lo saben neutralizar a los escapes con agua pulverizada? Es cierto que el amoníaco se absorbe fácilmente en agua, pero no hay forma. O sea, el escape es una emisión difusa. Yo puedo hacer una lluvia de agua, bajar un poquito, pero el escape sigue. O sea, no lo puedo... A ver, la medida de emergencia para combatir una pérdida accidental grave de amoníaco, efectivamente es poner rociadores de agua, ¿sí? Para que se lo combata como si fuera un incendio. Mientras estoy rociando con agua, bajo o reduzco la concentración de amoníaco en aire. Pero no me evita la pérdida. Eso es para corregir una falla grave. Casi todo, son pocos las plantas de frío que yo he visto bien mantenidas que no huelen. La mayoría de las plantas de hielo con un mantenimiento medio bajo apestan a amoníaco. Y no hay forma de evitarlo. O sea,
es una pérdida muy pequeña que no se reduce con agua y huele mal. Por eso, si la fábrica de hacer hielo tiene un ciclo de refrigeración con amoníaco. Tiene que ser muy bien mantenidas, con mantenimiento periódico, control de todas las uniones, las juntas, el motor es sellado para evitar la pérdida, porque es muy olorosa la pérdida. O sea, a ver, normalmente uno en esas pérdidas, está en varias plantas, uno está 1 hora, y excepto que le pica la garganta, porque la garganta pica y uno empieza a toser porque se seca la garganta, es un gas seco, asfixiante, no te mata inmediatamente. Pero tampoco es para estar todos los días ahí, ¿no? Pero no está para ser un vecino de una planta que tiene una pérdida de amoníaco. Más vale que el vecino tenga 1 cuadra de distancia porque huele. ¿Sí? Y no es la idea reducir los niveles de amoníaco en aire por emisión difusa, por pérdida, con una cortina de agua. La cortina de agua por si hay un accidente. O sea, hay una rotura grave, la rotura de un sello, la rotura de una soldadura, entonces sí tengo que poner una cortina de agua para poder bajarla y para poder trabajar, para poder hacerlo todo. Pero no es una buena opción normalmente reducirlo con agua. Pero el amoníaco es lo mejor que hay. Sí, trabajamos con cosas peores y matamos más gente. Bueno, Le gracias, profe. decía entonces que si tengo que enfriar, por ejemplo, a baja temperatura, probablemente arranque con un ciclo de amoníaco y ponga este intercambiador de calor con un ciclo de propileno, en el que circule propileno, y después ponga uno de propano, y después ponga uno de etileno, y después ponga un ciclo de etano. Normalmente esos 4 fluidos son muy buenos, pero cuando trabajo con etano, para trabajar realmente en condiciones de campana, estoy en temperaturas muy bajas. Con eso yo logro ciclos industriales de menos 180 grados centígrados, menos 190 grados centígrados. Normalmente hacemos una cascada de ciclos de refrigeración poniendo todos fluidos distintos. Entonces, normalmente en la secuencia propileno-propano, etileno-etano, que también son fluidos frigogénicos, pero criogénicos a esa altura. Bien. Cierro, y termino con esta idea simplemente. Para dimensionar una cámara frigorífica, lo único que me falta es saber entre qué rango de presiones voy a trabajar y cuánto es el flujo de calor que yo le voy a requerir. O sea, normalmente la especificación es cuánto calor tengo que retirar yo de mi fuente fría inicial. O sea, ese flujo de calor determina el tamaño del equipo. Los estados de la transformación estaban en valores molares, o sea que están fijados por temperaturas y presiones. El caudal de fluido refrigerante está gobernado por el flujo de calor que yo necesito. Entonces, por ejemplo, en una cámara frigorífica se calcula cuántas son las pérdidas de calor a través de las paredes, del techo, del piso y de la puerta. Sí, también de la puerta se estima, y hay varias estimaciones, para decir que si uno abre 2 veces la puerta por hora, tiene tanta pérdida de calor. O sea que dejen de abrir la puerta de la heladera, abran lo mínimo necesario, porque ahí es la pérdida de calor. Con eso se calcula el caudal del fluido para calcular el flujo de calor, porque el calor que estaba dado en el ciclo es calor molar. O sea, está dado por las condiciones de los estados de las 4 transformaciones. Bien, ciclo de refrigeración. Se calcula los calorizados con delta H, porque es el sistema.
Esto es termodinámica. Evaluación de propiedades de sustancias puras. Ecuaciones de estado. Y ciclos motores. Y ciclo de refrigeración. Si tienen dudas, las resolvemos con el ingeniero Fonseca. No les prometo leer los mails, así que pregúntenle a él, que probablemente va a estar más atento, porque no sé, me acaba de sonar el celular, o sea que ya me están llamando. Sí, ya me están llamando. Así que cualquier duda, véanme de vuelta esto y está todo el resto en los libros. Lean los libros que no muerden. Sí, lean los libros, esto también está en el Morán Shapiro, ciclo de refrigeración. Y acá con colorcitos, florcitas, etcétera, etcétera. Está mucho más lindo en el libro que lo que dice. Bueno. Hacemos un impasse de un mes. Bueno, antes, porque tenemos que vernos para el parcial. Y bueno, a estudiar. No queda otra. Hay que estudiar. ¿Preguntas? Bien. Nos vemos en el parcial. Pregúntenle a Ingeniero Fonseca. Nos vemos, chicos.